Genial, ya estamos. Hola Mar, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Olga, muchas gracias por invitarme. Mm, Me hace mucha ilusión estar aquí. Yo te conocí a través de una entrevista que te hizo Chus Naharro, gracias a tu newsletter, que también a partir de ahí la seguí. Y quería entrevistarte, aunque te lo acabo de decir offline, pero bueno, lo digo aquí, porque Mar tiene una newsletter que trata el periodismo de una manera diferente y que a mí me ha atrapado. Entonces, bueno, vamos a ir tratando temas sobre el periodismo, tu trayectoria y tu visión, pero antes de hacer ningún spoiler, porfa, Mar, ¿quién eres y a qué te dedicas? Pues bueno, me has presentado, soy Mar Manrique, tengo 24 años, hace casi 3 que acabé la carrera y ahora mismo estoy trabajando como creadora de contenido, como redactora en la agencia Prodigioso Volcán, que es así como un híbrido entre agencia, consultoría y demás. Un momento, ¿conoces a Ana Gázquez? Sí la conozco, pero la Vale, conozco de nombre. No sé si a ella le preguntas, sabrá quién soy yo, pero sé que es la vale, responsable qué del área de fuerte. cultura de Prodigioso. Ujú. ¿De qué la conoces tú? Es amiga de mi madre, Ah, vale. Ah, vale, el de toda mundo la vida. editorial, claro. Claro, sí. Sí, Ujú. sí, sí. Perdón que te he cortado. No, no, pues Ujú. nada, trabajo allí, colaboro también con S Moda, con la revista femenina del país y ahora mismo también tengo mi newsletter, Fleet Street, sobre periodismo y estoy a tope con ese proyecto personal y esos son mis pilares de trabajo ahora mismo. No está mal, no está mal, porque como tú dices, estudiaste periodismo y lo primero que se me viene a la cabeza cuando alguien ha estudiado periodismo es, o por lo menos no sé si es un prejuicio o es una realidad, que es muy complicado encontrar trabajo, ¿no? O trabajos por lo menos decentes. ¿Es Sí, o así? sea, total, yo creo que al final el problema también es que en la carrera nos están enseñando pues, que hay 3 pilares a los que tú te puedes dedicar, que son la prensa escrita, la televisión y la radio. Entonces tú entras a la carrera pensando eso y sales un poco también parecido, ¿no? Entonces cuando sales sí que ves que hay muchísimas más opciones y que tal vez lo que te han enseñado no es exactamente lo que vas a aplicar y a lo que te vas a dedicar. Y es en ese momento, yo creo que el reto está en que cuando tú sales tienes que decir, vale, ¿ahora qué hago? ¿No? Pues, ¿qué me pongo a aprender más? ¿Por dónde reoriento mi carrera? ¿Qué proyectos puedo poner en marcha? Con tal de ver a qué me puedo dedicar dentro del sector periodístico, porque lo tradicional ya no es lo democratizado, entre comillas, no es a lo que todo el mundo se va a poder dedicar. Es un porcentaje muy pequeño y el resto hay que buscarse la vida o irse al marketing, a la comunicación corporativa o cualquier otra cosa. Ujú. ¿Y tú por qué decidiste ser periodista? Pues esto va muy a raíz del último número de la newsletter que escribí, que se llamaba Periodismo de Interiores, que básicamente, no sé si lo habrás leído, pero el periodismo de interiores es un concepto que se inventó un lector que yo tenía en un blog que empecé cuando estudiaba en la universidad y eso era más un diario íntimo que hablar de periodismo como tal, pues hablaba de mis relaciones, de mi familia, de la nostalgia, el sentimiento de crecer, yo siempre he escrito un poco sobre estas cosas. Y entonces mi lector, el usuario se llamaba Felalo, me dijo que no Ujú. sabía si yo haría carrera en el periodismo de actualidad, pero que seguro que la haría en la escritura de interiores, ¿no? Lo llamó así el concepto, a mí me llamó mucho la atención, que al final cada uno le puede poner el nombre que quiera. Alguien me ha comentado que Leila Guerriero, la periodista argentina, habla del periodismo lento, ¿no? Y al final es ese periodismo que trata un poco de la vida en general, alguien decía, Lorena G. Maldonado, que la entrevisté para este número justo y es columnista en El Español, hablaba de que este tipo de periodismo trata sobre las grandes catástrofes, los grandes triunfos y la gran belleza de la vida. Y eso es lo que a mí me llamaba la atención. Todo esto para decir que a mí me gustaba mucho escribir. Y entonces fue un poco eso lo que me empujó a mí a estudiar periodismo. El hecho de escribir y de querer sacar un poco, ver por dónde empezar. Que luego también es verdad que hay muchos profesores que siempre dicen, como que ese motivo que solo sea escribir tal vez no es el mejor, ¿no?, para entrar a la carrera. Pero es verdad que luego te moldeas un poco y es ahí cuando tratas los reportajes, cuando en mi caso pues aprendí también a hacer tele y a llevar la cámara y aprender un poco cómo tocar todo, ¿no? Y ese fue el inicio, la escritura, pero al final ha derivado también en ahora mismo intentar saciar esas inquietudes por el periodismo en sí, ¿no?, por la industria como tal. Ujú. Claro, al final tú en tu día a día también estás escribiendo, o sea, en tu newsletter, que ahora si quieres también nos cuentas un poco, es como que, no sé si es quincenal o semanal, pero vas tratando temas diferentes y entras bastante en profundidad, que eso me llama la atención porque no es solo escribir, sino que haces una labor de investigación bastante potente. Bueno, por lo menos se ve así desde fuera. ¿Qué proceso tienes o cuál es tu fin con Fleet Street?
La newsletter es quincenal y sí que es cierto, o sea, yo todos los temas que trato es básicamente porque a mí me generan interés. O sea, nunca he tratado un tema que a mí no me suscite las ganas de intentar leer más o intentar averiguar más, porque si no, no estaría escribiendo lo que a mí me puede interesar, ¿no? Y muchas veces de hacerte una pregunta, pues surgen muchas otras y es un poco como va evolucionando. Y lo bueno también de Fleet Street, yo creo, es que muchas veces sí que puedo tratar temas de actualidad. Por ejemplo, ahora todo el mundo lo vemos sobre todo en el timeline de Twitter, el chat GPT, la IA, la aplicación del periodismo y demás, pues sí que se pueden tratar temas así más vinculados a la actualidad como tal, pero luego pues puedo hablar de este periodismo de interiores que decía o puedo hablar de cuál es el lugar que ocupan los horóscopos y los pasatiempos en el periodismo, en los medios de comunicación. O sea, voy mezclando como temas así más anecdóticos o más curiosos que tal vez pues no los has llegado a imaginar, ¿no? Con temas más vinculados a la actualidad y testimonios también de gente que conoce sobre eso. Por tanto, sí que se consigue esa profundidad en los temas de tener varias voces y de expertos que pueden hablar sobre eso. Porque tu newsletter está enfocada en periodistas o a quién vas, porque siempre dices como hola periodista, creo, o te diriges como al periodista, pero en realidad seguro que hay mucha gente como yo que no sé, o sea, me gustan los temas de actualidad y cómo escribes, pero seguro que hay muchos que no somos periodistas, ¿no? Total, mira, para empezar, mis padres, que son como mis lectores más asiduos y de hecho a veces también me hacen de editores y les gusta ver si tengo algún fallo ortográfico o algo así, pero es verdad que en el saludo digo hola periodista, pero hay un pequeño asterisco que va para toda la gente que no lo es y que es Mm, súper bien recibida, que es lo que siempre pongo, pero no, o sea, yo cuando empecé la newsletter sí que la empecé pensando y lo ponía así también, creo recordar, como tanto para los periodistas experimentados que llevan en rueda de prensa no sé cuántos años esperando al político de turno a que venga, porque al final la profesión periodística es esperar muchas veces a la persona a la que tienes que entrevistar, como al periodista que está delante del teclado dándose cabezazos viendo a ver si en Infojobs aparece alguna cosa, que es verdad que en las ofertas de medios no van a aparecer Infojobs. Entonces, es siempre como intentar aglutinar esos periodistas más jóvenes que son estudiantes o que acaban de salir de la carrera con periodistas experimentados. Y luego es verdad que hay como un sector, bueno, de gente jubilada que también me hace gracia. ¿ah, Tengo a sí? una persona, hay un señor jubilado que era periodista que siempre me contesta y más majo, o sea, muy, muy bien. Mm. Y luego también gente que sé que no es periodista, pues hay algún abogado, alguien, o sea, gente que no se dedica como tal, pero que sigue la newsletter. Entonces está bien porque al final es como abarcar temas que son como más de nicho, pero intentar, ¿no? Pues hacerlo de fácil acceso para más gente que le pueda interesar. Mm, claro, porque tu canal de adquisición de suscriptores es Twitter o tienes más canales. Yo te conocí a través de Twitter y te sigo ahí, pero no sé si tienes más canales. Sí, yo creo que el principal al inicio sí que fue Twitter, porque también creo que, y esto siempre lo digo, que la gente, o sea, los periodistas son muy generosos y cuando les gusta algo lo comparten. Entonces yo tengo la Ujú. suerte de que ese sea como el nicho al que me dirijo, porque lo comparte mucha gente en Fleet Street. Y luego sí que es cierto que desde que Substack, que es la plataforma de envío que yo utilizo de las newsletters, que sé que ahora tú también las has empezado a utilizar, Sí. puso en marcha el tema de las recomendaciones, pues sí que me ha llegado mucho suscriptor por el tema de las recomendaciones, porque ahora mismo lo último que vi es que creo que 35 publicaciones en Substack recomiendan Fleet Street, entonces todo eso hace que lleguen más suscriptores y ahí hay un porcentaje interesante de suscriptores que llegan por las recomendaciones, entonces es Mm. ahí como un poco 50-50. Sí, está súper bien, la verdad. Está... Yo, de hecho, un poco me cambié a Substack por... también porque veía que se crecía mucho más que en MailChimp y también porque MailChimp empezaba a ser de pago a partir de 500 suscriptores y ya me tocaba pagar y dije, paso de pagar porque tampoco estaba muy cómoda. Total. Pero de momento estoy contenta. ¿Y has llegado a monetizar ese proyecto o lo haces No, por amor a escribir? lo hago por Mm, amor al arte, o sea, al final yo también empecé la newsletter porque no me estaba dedicando al periodismo como tal. El primer trabajo que tuve fue en una startup de traducción y ahí estaba yo ujú. como creadora de contenidos y me inquietaba mucho el decir, jope, que yo estudio periodismo y no estoy ejerciéndolo. Y entonces fue como mi forma un poco de intentar curiosear, ver qué se estaba moviendo, que me funcionara como carta de presentación y de ahí pues empecé con esto. Entonces sí que fue un proyecto a raíz de lo que tú dices, por amor al arte. Es verdad que en algún punto hice un patrocinio que lo hice un poco más por Ujú. probar que por el dinero que yo me pudiera sacar en ese entonces, porque no tenía ni 1000 suscriptores, o sea, fue nada.
pero sí que es cierto que estoy empezando a pensar el hecho de poner en marcha un sistema de patrocinios. Ujú. Pero ¿Cuántos suscriptores tienes? pues ahora mismo tengo 4.700 algo. O sea, tienes una Sí. audiencia grande. Ujú. Sí, o sea, yo estoy contenta, vamos, yo con el crecimiento estoy contenta. Me acuerdo que en Navidad, o sea, antes de que empezara el año nuevo, el 2023, estaba con mi familia y siempre comentábamos que a ver si conseguía, ¿cuántos eran? No, esto claro, lo hablaba en verano, perdón, en verano decíamos, a ver si llegas a los 2.000 suscriptores. Y Ujú. acabé el año con 4.000, con el doble de lo que pensaba en primera instancia. Entonces, yo muy bien, muy contenta, la verdad. Ujú. Yo es lo que llamaríamos en Growth un experimento validado, porque si va creciendo y funciona, tienes que seguir haciéndolo. Y cambiando un poco de tema, porque sí que lo he visto por Twitter y lo has comentado, que ahora también colaboras con S Moda. ¿Cómo te ha llegado eso y qué haces con ellos? Pues sinceramente también te diría que fue gracias a la newsletter, en el sentido de que es verdad que hay muchas veces que los medios de comunicación, para querer llamar a alguien o querer que escriba, quieren también saber cómo escribe, ¿no?, esa persona. Entonces la newsletter siempre pues, me ha servido un poco de portfolio y podían ver mis temas. Entonces fue básicamente por alguien que yo sabía que leía la newsletter. Fui yo la que tomó la iniciativa y preguntó si podría haber la posibilidad de escribir, y con que ya veía lo que yo hacía en Fleet Street me dijeron que sí. Y así han ido saliendo los temas. En verano hice una sección que se llamaba Cómo desconecto, con mujeres Ujú. referentes de diferentes disciplinas sobre cómo desconectaban, y me gustó mucho porque el tema así como de productividad y tal es algo que yo como que voy navegando como puedo, y creo que ahora mucha gente habla de eso. Y ahora voy haciendo pequeños temas, pero lo que digo siempre, que al final el hecho de tener un proyecto propio como que te va abriendo puertas a diferentes cosas. En mi caso es moda, pero podría ser siempre pues cualquier otra cosa. Mm. Estaba Carolina Iglesias, ¿verdad? O sea, Sí, entrevistaste a Carolina Iglesias, es que me sí, acuerdo. sí, Qué sí, sí, fuerte. fue la primera, de hecho, Carolina Iglesias y Vicky, sí. Mm. ¿Y cómo te sientes cuando haces entrevistas o colaboraciones con gente grande, por así decirlo? O sea, con personas ya que son famosas. Sí, pues la verdad es que bien, es verdad, por ejemplo, yo, Carolina y Vicky, con Estirando el Chicle, en ese momento me gustaba mucho el podcast, ahora porque lleva mucho tiempo parado y todo, pero me gustaba mucho. Entonces yo como oyente era como, ay, qué emoción, no poder hablar con ellas. Luego también en esa sección hablé con Aitana, por ejemplo, que era una Con persona, Aitana la doté. la de OT, claro, que yo seguía a OT en su edición y me acordaba de Aitana que comía San Jacobo, si le gustaba la miel. O sea, yo tenía como una persona como muy en mi cabeza, ¿no?, de cómo iba a ser esta persona, porque yo la veía en los directos de OT y en todo. Y es verdad que ahí también no estaba muy nerviosa, porque sé que Aitana tiene un año menos que yo y digo, a ver, gente que compartimos edad no tenemos por qué estar nerviosos. Pero sí que es cierto que ella sí que es, yo creo que es la persona más famosa con la que he hablado hoy en día, y ya sí que noté un poco que ya era famosa, ¿sabes? Que ya había tenido muchas entrevistas esa mañana o algo así. Entonces pues sí que vas viendo. Pero, por ejemplo, también entrevisté a Sofía Smith-Galler, que es periodista británica, ahora está en Vice, pero en ese momento estaba en Vice, pero ella arrancó con la cuenta de TikTok en BBC. Y ella me gusta mucho, o sea, yo la admiro mucho porque es muy defensora de hacer periodismo en TikTok, y el poder hablar con ella, hacerla también la entrevista en inglés, que siempre es lo típico, que yo el Joder. inglés ningún problema, ¿no? Pero que siempre te pones nervioso y estás ahí como, ay, a ver si lo voy a hacer bien, pero no, súper bien. Entonces, bien, la Ujú. verdad, a mí hablar con la gente me gusta mucho. Y el hecho de poder compartir, preguntar desde la curiosidad, ¿no? Al final que se convierta más en una conversación que no en pregunta-respuesta, pues la hace como más agradable. A ver, es muy fuerte que con 24 años, hayas entrevistado a Aitana, ¿sabes? Bueno, y a mucha gente importante, pero cuando mires atrás vas a decir: "Jo, es que con 24 años entrevisté a Aitana", o sea que está muy guay. Y Sí. justo, bueno, como estamos en una entrevista, ¿tú cómo te preparas las entrevistas? ¿Qué sueles hacer para hacer este tipo de o sea, cuando tienes una entrevista así grande, cómo es tu proceso de preparación? Pues no sé si es como muy ortodoxo, la verdad. Yo cuando me preparo la entrevista pienso en el personaje al que voy a entrevistar, pienso en lo que sé, pienso en, obviamente, el tema, pues en este caso iba sobre desconexión y productividad, pues pienso un poco en lo que conozco de la persona. Aitana es cantante, está de gira todo el día,
cómo lleva eso, ¿no? O sea, cómo procesa todos estos movimientos y el hecho de no estar tanto por casa. Pero al final tampoco, muchas veces lo que me pasa, supongo que le pasa a la más gente, pero lo típico, estás en el transporte público o estás andando por la calle y te viene la idea a la cabeza, o a esta pregunta, ¿no? O antes de dormir o en la ducha. Y este tipo de cosas a veces es como una pregunta y ya luego te van surgiendo más. Y entonces me lo apunto todo y luego es como un proceso de mix un poco de lo que he ido apuntando, pues un momento de estar en una horita, investigar un poco el personaje, pues en internet, qué puedo ver en sus redes, qué ha compartido, ¿no? Y de ir tirando como de diferentes hilos. Pero mucha Ujú. curiosidad te diría yo. Bueno, igual que tú, Sí. seguro. Sí, justo yo creo que también lo que has dicho es importante, está un poco conectado con lo de la productividad, porque a mí me pasa que me vienen las ideas estas, pues al final has dicho en la ducha, dando un paseo, siempre como haciendo cosas, porque a lo mejor si estoy todo el rato con el ordenador y tengo que pensar preguntas, me cuesta. A mí también por ejemplo, cuando leo tu newsletter, o sea, en este caso, cuando he leído tu newsletter es como, vale, me interesan estas cosas y me van surgiendo las preguntas y me van surgiendo un poco cuando voy haciendo cosas. Entonces creo que también eso es como súper bueno para que fluya en general el trabajo y la creatividad y cualquier idea, porque a mí también me pasa a lo mejor cuando tengo que escribir una newsletter o incluso preparar un proyecto, necesito estar en movimiento. O sea, como entre en el bucle, Total, hasta luego ideas exacto. y todo problemas. Sí, Tú no sí. sé cómo gestionas la parte de creación. O sea, esto que acabas de decir, Ujú. igual hay muchísimas veces, claro, hay que tener en cuenta que a mí me pasa, por ejemplo, que yo trabajo jornada completa, yo trabajo 8 horas y media cada día. Después de eso puedo ponerme con mis proyectos. Entonces a veces es como, o sea, no tengo energía mental, estoy súper drenada y es lo que tú dices, pues o te vas a dar un paseo o me voy al gimnasio o a veces simplemente me doy un paseo hasta otra cafetería para no trabajar en casa, me voy a una cafetería y así hago como el break, ¿no? Para bueno, voy a empezar con otra cosa. Y ese paseíto, pues, o escuchando un podcast o lo que sea, te da como la idea o el respiro, o incluso a veces comer, del plan, bueno, voy a coger energía, Ujú. ¿no? Pero sí, sí, porque si no, cuando empalmas como muchos proyectos y muchas cosas, yo creo que al final la frescura que puedes tener o la inspiración que te puede venir no funciona. Ujú. Sí, es complicado. Y justo quería preguntarte, relacionado un poco con eso, al final tú eres generación Z, si no me equivoco, Yes. y aparte eres creativa, o sea, tienes que estar pensando cosas. Entiendo que trabajas mucho con el móvil y quería preguntarte cómo es tu relación con el teléfono. Uf, esta pregunta es interesante. Pues mira, no sé decirte, yo creo que ha ido por etapas también esta relación, porque muchas veces sí que noto que incluso a veces también he escrito sobre ello en la newsletter, que incluso por inercia o sí, por inercia, por aburrimiento, pues puedo estar así y veo el móvil y lo cojo. Y me pongo a mirar, pues, qué mails nuevos tengo, ninguno. Nuevas notificaciones en Instagram, puede que ninguna. Ningún mensaje en WhatsApp, bueno, lo dejo. Y a los 2 minutos otra vez y es como, Mar, por favor, de verdad, deja el móvil. Y muchas veces, no sé si a más gente le pasará, pero es que yo a veces apago el teléfono y me siento más tranquila, aunque lo tenga al lado del plan. No voy a recibir nada, no tengo que estar pendiente de nada. Sí que es cierto que probé hace unos meses a quitarme las notificaciones y ahora no tengo las notificaciones. No lo he medido si esto me va mejor o peor, pero yo a veces sí que necesito como poner un poco barrera de, vale, ahora estoy trabajando, pues me dejo el móvil en la otra habitación. Esto era una cosa que hacía mucho cuando era estudiante, que esto recuerdo que mis amigos no lo hacían. Hay gente que estudiaba con el móvil al lado. Yo no, yo estaba 4 horas, 5 horas en el móvil, me lo dejaba en el recibidor de mi casa y no lo tocaba, porque si no, es que es una herramienta de distracción, que muchas veces obviamente es herramienta de conexión, de aprender muchísimas cosas y también es herramienta de trabajo, no para mí. Y yo muchas veces estoy scrolleando por Twitter, veo algo, me lo guardo y sé que lo voy a utilizar para la newsletter. O puedo leer un artículo y lo tengo a la mitad y sé, pues eso, que lo voy a poder utilizar. Pero es como esa dicotomía entre que a veces pues es mucha distracción y otras veces obviamente es mucha ayuda. Hmm. Yo, por ejemplo, tampoco tengo notificaciones y me las quité hace un montón y ya estoy súper acostumbrada, pero es lo que tú dices, que aunque no tenga notificaciones, me tengo que meter en WhatsApp para ver si tengo algún WhatsApp que alguien me ha escrito. Entonces, en realidad, vale, no veo notificaciones, es verdad que estás más relajada en cuanto a impacto porque no te va llegando como todo el rato algo, pero creo que el enganche es real. ¿Y crees que hay una adicción al teléfono? No digo ya solo en la generación Z, digo en todas. Realmente
O sea, por la experiencia y por lo que puedo ver, yo diría que sí. Es verdad que depende de cómo lo utilices, pues puede ser menor o mayor. Pero ya solo por lo que acabo de decir, y tampoco me gusta reconocerlo, ¿no? Pero solo por lo que acabo de decir, que a veces lo coges por inercia, ya es como, ¿por qué no coges otra cosa? ¿O por qué no coges nada? O sea, claramente tenemos mucha dependencia al teléfono móvil, por lo que decía, porque nos sirve para comunicarnos, es herramienta de trabajo y estamos conectados con mucha gente a través de eso, pero yo creo que sí. De hecho, en esta sección que comentaba antes de ese moda, de cómo desconecto, Sofía Smith-Galler, la periodista que decía que trabajó en la BBC y demás, yo le pregunté cómo desconectaba y ella entendía la desconexión como estar conectada. O sea, para ella el estar conectada ya le servía como desconexión, porque con que sus intereses iban vinculados a lo que pasa en Internet, la cultura de Internet y demás, ya le servía de entretenimiento. Entonces, es verdad que ahora con el teléfono móvil, con el ordenador y demás, es otra forma de entender también la desconexión, que obviamente no todo el mundo la practica, pero yo muchas veces acabo de trabajar y me pongo a ver una serie, sigo delante de la pantalla, ¿no? O me pongo a mirar ropa o me pongo a mirar el móvil, TikTok, sigo delante de la pantalla, pero es mi forma de desconectar. Entonces está ahí un poco... Es súper difícil ese tema y a mí de verdad que es algo que me preocupa a nivel personal y del mundo. Yo igual, por ejemplo, me desconecto y me pongo a ver TikToks porque sé que obviamente no van a tener nada que ver con mi vida laboral, por así decirlo, y porque me divierto, porque me salen cosas que me hacen gracia, pero realmente no estoy desconectando del todo, porque no estoy como en el estado de flow que estaría si, por ejemplo, estoy yendo a correr o si estoy teniendo una conversación con una amiga, que es que ahí sí que noto que he dicho, vale, es que he entrado en un estado que me encanta y no he estado con el teléfono. Claro, Entonces eso, o sea, esto no está a lo mejor tan relacionado con el mundo digital, pero sí que me parece un tema que es muy importante también para rendir y para poder crear, estar como un sí, poco ver el mundo real, porque hay veces que creo que estamos como demasiado metidos en el mundo digital, ver lo que hacen los demás, nos comparamos un montón con lo que hacen el resto o a nivel físico en otras redes sociales. Entonces, o sea, no vengo aquí a criticar obviamente nada de eso, pero simplemente hacer la reflexión porque también vi tu reflexión y sí que me parece algo preocupante y yo tengo una hermana pequeña, de hecho tiene un año menos que tú y también lo veo. Hoy he ido a dar una clase en una universidad y es que están con el teléfono todo el rato. Entonces dices, qué fuerte y bueno, a ver, que nosotros también teníamos nuestras cosas, tampoco soy un vejestorio, pero joder, que hay que tenerlo en cuenta, yo creo. totalmente. Y además yo creo que tú y yo, en este caso, que somos creadores de contenido, muchas veces ese entretenimiento que tú decías, o de estar mirando TikToks o lo que sea, es que a veces, o hacer scroll Ideas. en Twitter, claro, son ideas y estás en verdad produciendo indirectamente, ¿no? Entonces está ahí un poco ese problema de hacer esa separación. Ujú, total. Y tú eres creadora de contenido y ya tienes una carrera, a pesar de lo joven que eres. No sé, tus compañeros están en la misma situación que tú, los que acabaron la carrera contigo, o qué están haciendo. Pues mira, cada uno, a mí me encanta juntarme con mis amigos de la universidad porque es que es un grupo tan heterogéneo, cada uno está intentando hacer lo que puede. Tengo un amigo que se ha pasado a otra cosa completamente, está dentro del mundo empresa, pero ni siquiera dentro de la comunicación. Otra amiga que está en agencia, tengo dos amigas que son autónomas que intentan buscarse la vida como pueden y otra que sí que está en una redacción en el mundo económico, o sea, en el periodismo económico. Pero bueno, que también tengo otras amigas que han estudiado periodismo que están, lo que comentábamos antes, pues comunicación corporativa, agencia con clientes, o sea, están mucho más desvinculadas. Entonces yo creo que al final es un poco intentar buscarse las oportunidades, sacarse las castañas del fuego y ver un poco qué puedes hacer dentro de este panorama. Hmm. Sí, yo estudié publicidad, que realmente es parecido a algunas asignaturas, aunque es Sí, verdad que publicidad está como más orientado a agencias, por lo menos cuando acabas la carrera, porque una cosa es acabar la carrera y luego otra cosa es a lo que te dediques en tu día a día. Pero es verdad que en periodismo te orientan más como a tema prensa, yo creo, y en publi te orientan más a tema agencia pura como creativa, que a mí eso tampoco nunca me ha llamado. Y yo creo que es un poco parecido, que te tienes que saber buscar mucho la vida, mirar y buscar un poco las cosas que a ti te llenan, pero obviamente pues no es fácil. O sea, ¿tú crees que la carrera de periodismo debería cambiar para adaptarse al mundo de ahora, al menos en España? yo creo que sí. A ver, es verdad, yo acabé la carrera, pues lo que decía, este verano era 3 años. No me queda tan lejos, pero sí que es verdad que 3 años
pues es un tiempo para poner en marcha otras cosas y otras asignaturas. Sí que es cierto que bajo mi punto de vista y mi experiencia, se enseñaba muchísima teoría sobre periodismo, incluso sobre otras cosas, ¿no? Para que te pueda dar algo de contexto, que me parece genial, porque al final hay que tener cultura general y hay que conocer sobre historia para luego poder hablar sobre todo. Pero todo el tema así más teórico, más de esos ramas más tradicionales, de la prensa, la radio y la televisión, pues queda un poco obsoleto, porque no todo el mundo se va a poder dedicar a eso y por supuesto que la industria periodística no va a poder absorber a toda la gente que salimos como graduados cada año, ¿no? Entonces, sí que es cierto que creo que valdría la pena que desde el mundo académico empezaran a enseñar otras cosas. Y de hecho, en mayo del año pasado fui a dar una charla a mi facultad de periodismo y les hice una pregunta a los estudiantes sobre un poco qué veían. Ellos estaban en tercero de carrera y qué veían que podían aprender más, ¿no? Y es que lo he estado mirando antes y comentaban pues cómo poner en marcha una estrategia de redes en el sentido de poder hacer divulgación y periodismo en redes sociales, saber cómo funciona un podcast. Hablaban también de cómo es ese proceso de lluvia de ideas y de implementación de ideas innovadoras en un medio, lo que yo entiendo que sería pues producto, ¿no? Dentro de los medios de comunicación. Entonces, mucha gente se quejaba de los encuestados, que al final eran poquitos, no eran 20 o así, pero al final comentan esto, que hay mucha teoría, pero poca aplicación a la práctica, que es verdad que se consigue con las prácticas de la carrera, que yo creo sinceramente que es donde más se aprende, sobre todo en el mundo periodístico, estando en un medio de comunicación, haciendo canutazos, moviéndote, escribiendo rápido, sabiendo un poco cómo funciona pues ese ritmo de trabajo, pero faltan muchas otras vías para luego tú poder investigar y decir, vale, pues hay newsletters, hay emprendedores que están viviendo de su proyecto. También está este mundo más corporativo que decíamos, pero es que al final la gente se mete a la carrera de periodismo para poder ejercerlo. Hay vías nuevas, ¿no? Enseñemos esas vías. Total, se me estaba viniendo a la cabeza según lo contabas. Bueno, es un caso un poco particular, no sé si sabes quién es Abel Planelles o Planelles, que Sí, es un por favor. tiktoker que habla de cotilleos, o sea, va contando, Sí, pues, bombazo, no sé qué, no sé cuántos, y el tío lo hace súper bien, o sea, es un nicho del corazón, pero lo hace genial, y ahora le ha fichado lecturas para comentar la portada y dices: "Jo, es que este tío se ha montado su side project, que es comentar los cotilleos de Instagram y las influencers y tal, y oye, que le ha fichado la revista Lecturas, pues ole él". increíble. Yo no sabía, lo de las lecturas no lo sabía y me alegro mucho por él. Yo sigo a Abel, de hecho, o sea, me parece como que tiene como un valor que haya hecho esto, porque creo que lo empezó sin haber, o sea, sin haberse graduado en la carrera y ver un poco, pues, oye, que al final tú también tienes que reconocer qué es lo que se te da bien, ¿no? Y si se te da bien hablar de cotilleos y si se te da bien hablar delante de la cámara y tal vez es un hueco que no ha sido explotado en TikTok, ¿no? El hecho de hablar de cotilleos, que es verdad que cada vez veo a más gente que Yo lo un hace, montón ¿no? veo. Sí, exacto. Sí. Pero Abel, yo creo que fue uno de los primeros en hacerlo, al menos en España y en este entorno más de influencers o de las movidas, entre comillas, que podemos conocer nosotros. Entonces, creo que es genial y al final es lo que comentábamos, que tienes un proyecto y te van saliendo cosas a raíz de ese proyecto. Lo de lecturas le ha venido, por supuesto, gracias a la visibilidad que él obtiene con su cuenta en TikTok. O sea, que genial. Total, yo creo que si te quieres dedicar a la comunicación, tienes que tener un side project. O sea, obviamente está genial trabajar para una empresa, pero creo que es importante crearte como tu propia marca y también te sirve para experimentar. Pues tú escribes una newsletter, aparte te sirve para experimentar a nivel digital, conocer métricas, todo eso. Y, por ejemplo, Abel sabe usar TikTok súper bien. O sea, ya tiene unas habilidades que ha adquirido él solo que te va a dar puntos. Exacto. Y de hecho es que siempre pongo este mismo ejemplo, no sé quién escuche esto, espero que no lo haya escuchado antes, pero es una cosa que escuché en un podcast de Mauricio Cabrera, que es bueno, es emprendedor del medio de medios Storybaker, él lo llama así, y entonces entrevistó a José Alberto García Vilés, que da la casualidad de que es profesor en la Universidad Miguel Hernández de Elche, que es donde se ha graduado Abel, este chico de TikTok de cotillos que hablamos, o sea, está todo. Y entonces José Alberto, este profesor de la universidad, contaba que una historia básicamente que un medio, creo recordar que era Nacional de España, buscaba a un periodista junior y entre todas las candidaturas que recibieron, que eran un montón de solicitudes, se quedaron con un chico que tenía un blog de reseñas de sándwich mixtos, o sea, de bocadillos de Ujú. jamón y queso. Entonces, claro,
O sea, yo creo que el valor es increíble, porque obviamente no te contratan para hacer reseñas de jamón y queso, o sea, de bocadillos, porque no vas a hablar sobre eso, ¿no? Pero tal vez pues estás demostrando que tienes interés por ir a cada restaurante o a cada bar, a hacer la foto, intentar trabajar mucho esa reseña y entonces Que es eres que es creativo, genial. porque si estás Claro, diciendo hablando todo el rato lo mismo. claro, y además, o sea, es que estás demostrando eso, que hay un nicho que te interesa mucho, que puedes hacerlo perfectamente ahí, pues eso se puede extrapolar a la actualidad o a otras cosas. Entonces, creo que ese valor que estamos diciendo de emprender un proyecto, luego es súper útil Mm. para ofertas de trabajo fuera, para luego colaboraciones, poder dedicarte tú a lo tuyo, o sea, es que es genial. ¿Y qué porcentaje de personas de tu entorno, bueno, tu entorno, tu sector, carrera, de tu edad más o menos, crees que hace estas cosas? Aproximadamente, obviamente. Sí, mi círculo como tal es verdad que ahora mismo, mi círculo, diría que nadie, ahora no me quiero dejar a nadie, pero básicamente creo que no es algo como muy arraigado que se tenga que hacer. Yo de hecho muchas veces hay amigas que tal vez no estaban encontrando trabajo y yo súper, oye, pero haz una newsletter o haz un podcast o, por ejemplo, tengo una amiga que le encanta el periodismo deportivo. Hay muchísima gente que le gusta el periodismo deportivo y vemos también que hay gente que crea su canal de Twitch, pero que luego pueden empezar a colaborar con streamers como Gerard Romero, Gigantes y cosas así. Entonces era como, intenta moverte un poco con lo que tú sabes. Entonces creo que ahí está el valor. Es cierto que dentro de mi entorno no sé, creo que no está eso lo que te decía, que la gente lo está haciendo mucho, pero sí que hay gente de la generación Z que lo está haciendo y que intenta moverse por ahí. Sin ir más lejos, no son generación Z, creo que son un poquito más mayores, pero Actuality yo creo que es un poco ver las necesidades del mercado. Actuality, doy contexto por si acaso, es esta cuenta de TikTok de 4 o 5 chicas que cuentan la actualidad en un minuto y no son periodistas, pero vieron que podían contar y traducir los periódicos, que es lo que ellas dicen que hacen, y lo vieron ahí y decidieron emprender su proyecto. Sí que es Ujú. verdad que creo que en el tema del mundo de la creator economy, los emprendedores, veo también que los emprendedores sí que son de otra generación. Por ejemplo, Charo Marcos de la newsletter Closeletter de actualidad, pues ya tiene un bagaje, ya tiene un recorrido en medios de comunicación y ha decidido emprender su proyecto. Lo mismo con Cristina Mitre, fue jefa Ujú. de redacción en diferentes revistas de moda de mujer y luego ahora tiene su podcast, tiene su newsletter y demás. Entonces creo que para llegar a emprender y a dedicarte a ello, sí que lo que veo es que se tiene que tener un poco más de recorrido. Pero vamos, que yo creo que cada vez más veremos a gente de mi edad y gente recién graduada que decide apostar por lo suyo. Ujú, total. Cristina Mitre soy muy fan, pero claro, ya tenía todo el recorrido ese de haber trabajado en una revista femenina un montón de tiempo y se nota. Y también yo creo que es Claro. muy sano y muy bueno para una persona trabajar en una empresa, adquirir un montón de conocimiento y luego ya montar algo mucho más serio, que eso no quita que tú de repente te quieras montar un mini proyecto para ir creando cosas. Y hablando de crear, ¿tienes tu newsletter? ¿No te planteas hacer un podcast? Sí, sí, me planteo, vamos, o sea, si no lo hago es por falta de tiempo, porque tengo el micrófono ahí cogiendo polvo en mi habitación y tengo ya como la idea, lo que pasa es que muchas veces es eso, tengo tantas cosas sobre la mesa que luego poder desarrollarlas y además yo soy una persona muy perfeccionista, me gusta hacer las cosas y hacerlas bien y poder como tener la idea sentada, desarrollarlo con tiempo, que bueno, realmente voy como puedo, pero sí es algo que quiero empezar cuanto antes, no sé cuándo, pero me encantaría. Mm. Ujú. Anímate, anímate porque mola mucho, pero es verdad que creo que lleva más tiempo que una newsletter a nivel, por lo menos, de edición, ¿sabes? Que al final Substack está súper bien porque es escribir, pero luego la parte como más rollo del podcast es programar el episodio, crear como todos los títulos y todo eso, pero bueno, no es Hay para como muchos desanimarte, pero pasitos. No, sí, tiene no. como más pasitos, tiene como más steps que lo que es una newsletter, que al final, si te sale escribir más o menos fluido, pues te sale. El podcast es como mucho más tiempo. No sé si también estás pensando en entrevistas o es hablar tú. Estoy pensando que tengo Ah. que bajar mejor la idea. O sea, estoy ahí que quiero hacer un híbrido entre hablar yo, entrevistas, sí, pero quiero que haya como movimiento, que sea algo como muy, o sea, dinámico y que la gente pueda aprender. La esencia básicamente sería llevarme la newsletter, que creo que al final como que puede ser fuente de aprendizaje y de curiosidades, a un formato audio y que tenga como personalidad sonora, ¿no? Fleet Street.
pero quiero ver cómo hacerlo, porque sí que quiero no hablar solo yo, quiero que venga gente, contar lo suyo y ver un poco cómo podemos hacerlo, pero que Mm, salga un poco fuera de la norma. Entonces, llevo un lío que vamos, que no sé ya. cómo lo voy a bajar. Ya, es que en realidad, si le echas tiempo y piensas bien, se pueden hacer cosas guays en un Mm, podcast. La cosa es que estamos acostumbrados a escuchar entrevistas y cosas así, pero en realidad se me estaban ocurriendo así cosas, pues yo qué sé, como rollo la radio, como un programa de radio, pues ir metiendo a lo mejor testimonios de personas y cosas así, y eso no estamos acostumbrados tanto en un podcast y puede exacto. quedar muy guay. Mm, Sí, sí, yo tengo todo el material, tengo micrófonos de corbata, tengo muchas cosas, pero de ahí a dar el pasito, aunque es verdad que mucha gente, esto es como diferente, porque hay gente que dice, oye, lánzate, aunque no lo tengas bien definido, empiézalo y ya irás como actualizándolo, mejorándolo a medida que empiezas. Y luego hay otros que tal vez es como, no, no, tú sienta bien un poco las bases de lo que quieres hacer, tenlo bien preparado y luego ya te lanzas. Pero yo creo que lo principal es tener tiempo. Cuando tienes mm, tiempo, te aseguras que puedes hacer algo de calidad, entre comillas. Y ahora que no lo tengo y no quiero tampoco que sea algo, pues eso, que vaya a perjudicar el proyecto en sí, ¿no? O empezar algo que luego no pueda ser sostenible. mm. Entonces, mm, Sí, a mí me pasó con el podcast que o sea, cuando lo lancé, empecé como muy rápido, se me ocurrió la idea, yo soy muy impulsiva, soy como del grupo ese de que lo hace aunque no esté bien. Y claro, vi que era tanto tiempo, no había hecho una planificación y lo pausé y lo retomé más tarde. Entonces, por lo menos sí que ser consciente un poco de todo el trabajo que lleva, porque es verdad que lo guay de un podcast es ser constante. Un poco como con la newsletter, que al final, si de repente escribes una cada 6 meses, nadie te va a conocer, pero tienes que ser como muy constante con la periodicidad que elijas. Entonces, es verdad que eso al final es mucho tiempo. Pero claro, bueno. exacto. Mm. ¿Y cómo te ves tú o qué te gustaría cumplir? ¿Qué sueños te gustaría cumplir como periodista? ¿O cómo te ves tú rollo en 10 años? Típica entrevista de trabajo. Pues la verdad es que no lo sé, no lo sé. Tal vez cuando salí de la carrera te podría decir que me encantaría estar dentro de una redacción escribiendo temas, pues eso, que me pudieran interesar, más de sociedad, tecnología, un poco lo que está sucediendo, pero ahora no lo sé, porque veo también que se abren tantos frentes, que puedo tener mi newsletter, que estoy también trabajando en Prodigioso, que tengo mis colaboraciones, entonces creo que estoy en un momento de experimentación, de aprendizaje, de ir viendo qué me gusta, qué no, y la verdad es que no me cierro a nada. No sé qué va a ser de mí en 10 años, la verdad, pero mientras siga como con ganas de trabajar y de hacer cosas y tal, yo me quedo con eso. Y de ahí a ver, Ujú. porque creo que hay tantas opciones que a veces me doy más cuenta de lo que no quiero hacer y cerrar puertas y seguir indagando en otras que de lo que quiero hacer, ¿no? Y creo que ese aprendizaje de no quiero hacer esto nos pasa a más gente que ver claramente qué es lo que queremos hacer. Yo total, yo cuando acabé la carrera, bueno, es que yo sabía cosas que no, pues yo no quería ni trabajar en una agencia creativa, ni quería meterme en un banco como súper tradicional, pero tampoco sabía lo que quería y ni siquiera ahora, pues eso, tengo 29 años, sé lo que quiero en 10 años, entonces es muy Claro, complicado, pero bueno, sí que sé más o menos, sí que me sé cosas que quiero, pero no tengo un sueño y eso es un poco peor. A mí me daba en la carrera envidia gente que decía, no, es que yo quiero ser creativo de Macan, que era como, joder, por lo menos tienes una meta y te puedes currar el sueño a la meta. Yo no puedo porque no sé lo que quiero, pero pero es bueno. que yo creo que esto, por ejemplo, hace poco, la semana pasada, fui a dar una charla al cole donde yo estudié a los alumnos de bachillerato, porque yo me acordaba que en ese momento de bachillerato le dábamos muchísima importancia a la carrera que íbamos a estudiar. Y yo me consideraba suertuda, entre comillas, porque yo sabía que quería hacer periodismo, tenía cero dudas, o sea, estaba muy tranquila. Pero tenía compañeros que era como, ¿qué voy a estudiar? Y entonces les dije, oye, estáis dudando, ¿no? Hay gente que duda, me levantaron la mano tal, y les dije, pues bienvenidos a la primera duda de todas las que os van a surgir, porque es que cuando Ujú. acabas la carrera es lo que comentabas ahora, bueno, pues ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues hay gente, eso, que quiere irse a Macán, bueno, o hay gente que no tiene ni idea. Entonces yo creo que al final la vida es un camino de dudas y es intentar ir disipándolas, pero también de forma muy gradual. Y yo estoy en eso, yo tal vez antes me ponía más nerviosa al no saber y ahora es como, mira, voy a ir ya Que fluya. averiguándolo, exacto, o sea, sin prisa, mientras siempre haya trabajo y siempre haya cosas que hacer, genial. Pero sí, sí, creo que es eso al final. Ujú. Qué guay, seguro que te va súper bien. Y si Gracias. pudieses destacar un momento en tu carrera que te haya hecho crecer o que te haya marcado, o algo que te haya hecho mucha ilusión y digas, Buah, es que este momento creo que ha marcado un antes y un después.
Sin duda, yo creo que sería, la creación de Fleet Street. De verdad, no miento cuando digo que yo, cuando se me ocurrió la idea de escribir Fleet Street, que además yo siempre era, nunca iba a tener una newsletter. Siempre pensaba, nunca, nunca voy a escribir una newsletter porque no sé de qué hablar. Y creo que lo principal es saber de qué tema quieres hablar, ¿no? Y cuando se me ocurrió, es que no me podía ir a dormir de la emoción que sentía en el cuerpo. O sea, mi cuerpo tenía la respuesta. O sea, yo sabía que eso iba a funcionar de alguna forma. Y el día que me levanté, porque se envió, o sea, envié el primer número y empecé como a recibir toda la respuesta, que veía que me retuiteaba gente que para mí eran referentes, que en ese momento yo tenía súper pocos seguidores, o sea, nadie me conocía. Fue como ver que efectivamente que se estaba cumpliendo eso, ¿no? Y esa respuesta que mi cuerpo había tenido de esos nervios y de esa emoción. Entonces yo creo que Fleet Street ha marcado un antes y un después en lo que hacía, que es verdad que al final acaba de salir de la carrera, como quien dice, se me ocurrió 6 meses después de acabar, ¿no? Entonces también hay que darle a las cosas un tiempo y un proceso, que no todo llega súper rápido. Pero es verdad que a partir de Fleet Street pues he ido probando cosas diferentes y esas pequeñas colaboraciones, pero siempre Fleet Street me ha acompañado y eso me encanta, la verdad. O sea, que tenemos Fleet Street para rato. Sí, sí, 100%. O sea, otra cosa no lo sé, pero Fleet Street se queda, vamos. Qué guay. ¿Y personas que te inspiren o que admires? Pues, a ver, bueno, voy aquí a hacer un mix. La verdad es que una de las cosas buenas que me ha dado también Fleet Street es la cantidad de contactos que he podido hacer y la cantidad de gente a la que he conocido. He hecho dos amigas, porque ya las considero amigas, que son Janira Planas, la conocerás supongo, Anda, sí. sí, especialista, experta en cultura de Internet, generación Z, también me está trabajando en Wola, y Marina Enrique, que está trabajando en la Weekly con Emilio Domenech, está ahí Ujú. como social media manager, y también en Zanskar, en la productora. Y la verdad es que para mí son referentes y es gente a la que admiro porque creo que también saben mucho sobre lo suyo. Me encanta hablar con ellas porque las cenas siempre es tratar mil temas y sabes también cuando te juntas con alguien que puedes compartir ciertos temas que luego con otra gente pues puede que no hables sobre ello. Y luego también, obviamente, Ismael Lafría fue una persona que me impulsó también mucho a empezar la newsletter porque yo también sabía que él tenía su propio formato, ¿no? Y de newsletter con tendencias y ver eso y saber que era un producto que funcionaba y que él siempre ha sido tan defensor, también me impulsó a mí y me empujó a poder dedicarme y empezar la mía. Qué guay, porque no lo conocía, así que genial. Pues muchas gracias, Mar. ¿Dónde te pueden encontrar? Si alguien se quiere poner en contacto contigo para preguntarte algo, colaborar o lo que sea. Pues sobre todo por Twitter, yo diría. En Twitter o sí, en Twitter tienen ahí mi enlace de Fleet Street con la newsletter o si ponen Ujú, Fleet Street Substack también me encontrarán y ahí podemos charlar o lo que surja. Genial, Mar. Oye, pues muchísimas gracias. Me ha encantado conocer tu historia y tu visión y ha sido un auténtico placer. Mil millones de gracias. Igualmente, Olga, mil gracias por invitarme y nada, seguimos hablando. Genial. Muchas gracias.